Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Él toda la gloria. Si me mantienes... Bueno, no hace falta, lo recuerdo. Acabamos de cantar Mi futuro no me preocupa más. ¿Cuántos en esta mañana, sinceramente, no levantes la mano, piénsalo solamente, podrían decir mi futuro no me preocupa más? Piensa tu vida en retrospectiva, mira atrás. Tu vida habla en el día a día de que el futuro ya no te preocupa. ¿Todavía piensas cómo pasarás? ¿Llegarás a final de mes? ¿Todavía estás preocupado cómo se solucionará esto o aquello, el problema familiar que tienes? ¿Cuántas cosas decimos que no vivimos, que estamos lejos de vivir? Y hablo de canciones, alabanzas, que muchas de ellas están sacadas de la palabra de Dios, pero si no cumplimos eso, imagínate las Escrituras. Decía también esta canción otra cosa muy interesante, y es que lo que Él empezó lo acabará. Hay un texto bíblico que te suena, que tiene que ver con esto, que dice básicamente eso. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará. Amén. El que comenzó la terminará. Pero hemos pensado ese proceso hasta terminarla. ¿Qué va a ocurrir en tu vida para que Dios pueda terminar su obra? Ese valle, a lo mejor podemos ver las dos montañas y nos damos cuenta que podemos ver a Cristo, poner nuestra mirada en Cristo y en nuestra patria celestial y confiar en ello, pero a veces sin ser muy conscientes del valle que nos está esperando. ¿Sabes cuál es el valle que le esperó a Job? Tortuoso. Yo quiero ser como Job, pero no quiero pasar por donde Job. Es la realidad. ¿Cuántos de vosotros queréis pasar por donde Job? Sinceramente. ¿Estás dispuesto a perder a tus hijos? Por si alguno había pensado o dicho que sí para sus adentros. ¿Sabes cuánta gente empieza la vida cristiana y en el tiempo, y eso lo podemos ver manifestado claramente en la parábola del sembrador? ¿Cuánta gente abandona los caminos del Señor porque de repente se dan cuenta que el Dios que le habían vendido no es real? Y que los cristianos pasamos por sufrimiento, por dolor, por enfermedad, pasamos por momentos muy, muy complicados, a veces incluso más que la gente del mundo. Y uno dice, esto dista mucho de ser el Dios que me predicaron cuando me convertí. Recibe a Cristo y Él solucionará todos tus problemas. Eso no lo dice la Biblia en ningún lugar. Es una invención. Y en esta mañana pretendo quitar un poquito el mito. Esa idea antibíblica, esa doctrina teológica que lleva décadas funcionando, de que Dios quiere que todo te vaya bien, de que Dios quiere que tengas pasta, dinero, comodidades, que todo brille a tu alrededor. Y esto, desde luego, no habría libro en la Biblia más contundente para barrer con esa teología que el libro de Job. En esta mañana vamos a entrar en el capítulo 31 y entenderéis que 42 capítulos dan para mucho y el tiempo que tenemos es poco.
Entonces voy a coger algunos textos, voy a intentar ser más rápido que los dos anteriores cultos, para no pasarme del tiempo más que lo imprescindible. Y voy a coger citas, textos muy puntuales y voy a ir rapidito, porque al final tendremos que concluir si Dios es un Dios justo y si Él envía a sus hijos y a sus hijas sufrimiento, enfermedades, castigo, aflicción. Y en esta mañana no quiero mojarme yo en el sentido de expresaros mis ideas, sino que la palabra de Dios sea la que responda a esas preguntas. Así que, para cerrar un poquito lo de la semana pasada en cuanto a cuán extraordinario era Job, me gustaría citar algunos textos del capítulo 31 que yo creo que muchos cristianos nos dejan a la altura del betún. Y eso que este hombre solo conocía a Dios de oídas, imagínate cómo tuvo que ser su vida después. Dice, capítulo 31, hice pacto con mis ojos, y quiero remarcar esto, no puedo obviarlo ni pasarlo por alto. Hice pacto con mis ojos. ¿Dónde pones tus ojos? Cuando miras a una mujer o a un hombre, ¿dónde pones tus ojos? Cuando estás en internet y nadie te ve, ¿dónde pones tus ojos? Cuando te vas a la playa, ¿dónde pones tus ojos? Cuando estás en tu intimidad con la televisión puesta, ¿dónde pones tus ojos? ¿Qué canales sintonizas? Este hombre dice, hice pacto con mis ojos. Una vez más, él aquí va a estar defendiendo su integridad como un hombre fuera de serie. Y lo creo, era un hombre fuera de serie. Dice, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Estaba casado con su querida esposa, que le dijo, maldice a Dios y muérete. La amaba profundamente. Dice, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Mira, si algo tiene claro Job es que un día vamos a ser juzgados por cada cosa que se ve y la que hacemos en secreto. Vamos a ser juzgados. Y me pregunto por qué en la mentalidad cristiana no tenemos tan claro que un día vamos a ser juzgados. Que como va a acabar culminando el libro de Job, él ve hasta tus pensamientos. Y este hombre sigue. Y sigue hablando de sí. Versículo 5, si anduve con mentira, ¿por qué tantos cristianos mienten o engañan? O no son veraces, o no son transparentes. Dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Versículo 9, si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otros mi mujer y sobre ella otros se encorven. ¿Sabes lo que está queriendo decir? Que se acuesten con mi mujer delante de mí. Si es que le he sido infiel. ¿Eres infiel a tu pareja, a tu marido, a tu mujer? Y él vuelve a hablar de ese juicio de Dios en el caso de que él hubiera defraudado su promesa de integridad con su esposa. Y sigue diciendo, si estorbé, versículo 16, el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo se ha quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Otra cuestión. Si puse en el oro mi esperanza, dinero, money, y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho,
Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Habla mucho y muy bien de este hombre llamado Job. Un hombre del que Dios dijo, ¿recordáis las 4 palabras? Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y la pregunta que me suscita a mí esto es, ¿era Job perfecto? Ya sabemos, la Biblia dice que no hay perfecto ni aun uno. No hay quien busque a Dios, dice Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11. Pero vamos a tomarle palabritas a nuestro querido Job, de lo que serían errores que cometió o pecados que cometió hablando. En el capítulo 9, versículo 23-24 dice, acusa a Dios de reírse del sufrimiento de los inocentes. Y llega un punto donde él pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Alguna vez te has preguntado, Señor, por qué no te escucho? ¿Dónde está, Señor, con mi sufrimiento? Si un chasquido de tus dedos cambiaría todo. Job se pregunta, ¿dónde está Dios? Unos versículos más tarde, en el mismo capítulo 9, dice, ¿para qué sirve consagrarse, vivir de una forma honrada, honesta? Una forma, hoy diríamos, cristiana, compartiendo con el pobre, con el menesteroso, con la viuda, con el huérfano, preocupado por todo el mundo más que por sí mismo, teniendo a Dios como su máxima prioridad. Él dice, ¿para qué? Si después resulta que hay otros impíos que viven mejor que yo. ¿Por qué razón vivir en santidad? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Si a lo mejor tu vecino, que es un sinvergüenza, que se acuesta con 7 del barrio, le va bien la economía, a ti te va mal, tiene un coche mejor que el tuyo, tiene un chalet y tú no te puedes casi ni permitir pagar el alquiler. ¿Por qué? Eso se pregunta Job y de eso empieza a acusar Job a Dios. Es un hombre, tiene ramalazos de orgullo y de ira. En un punto, en el capítulo 10, él dice, daré libre curso a mi queja, ya estoy cansado de ser tan íntegro, ahora voy a decir lo que pienso. Job está cogiendo a Dios y lo está sentando en el banquillo de los acusados. Y un poquito más adelante, en el capítulo 12, Job se considera justo e intachable y quiere humanizar a Dios para tener un careo, para defendiéndose a sí mismo poder acusar a Dios. En esa tesitura se encuentra Job. Job no deja de defender su justicia, su rectitud, su intachabilidad. Y por último acaba acusando a Dios de su indiferencia con el dolor ajeno. Ese es Job, capaz de lo mejor y en un momento dado de lo peor. Sentar al creador del universo en el banquillo de los acusados es peligroso y trae consecuencias que él experimentaría en primera persona. Ahora me pregunto si quizás Dios pasaría por alto en parte sus pecados en esa circunstancia debido al sufrimiento de Job. Y me gustaría, vamos a hacer ahora un breve repaso en este libro de Job sobre los sufrimientos. Sí, ya sabemos que perdió su economía, su modo de vida, se le quemaron los huertos, los animales murieron, se quedó con 4 criados, perdió a sus hijos y perdió la salud. Y yo pregunto, ¿eso es todo lo que perdió Job? Perdió infinitamente más. Capítulo 6, 11, dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Sabes lo que Job está diciendo aquí? Es que, Señor, ¿para qué más paciencia? Estoy cansado, hastiado. No puedo tener esperanza. Me has robado todo. Me has dejado inválido en todo sentido.
Y digo en todo sentido porque el versículo 13 dice, no puedo valerme por mí mismo, ni cuento con ningún apoyo. ¿Alguna vez, no sé si te ha roto la pierna, como le pasó a mi mujer, que la inyectaron hasta la ingle? Para ducharse esto es una historia, porque necesitas a alguien que te ayude para ducharte. Alguna vez, no sé si has pensado, yo a veces ahí dándole vueltas, cuando Dios me lleve a su presencia en esas escenas anteriores, mira que si algún día mis hijos me tienen que lavar, qué vergüenza. Tener que depender, parece que has perdido la dignidad humana. Así se encuentra Job. En el versículo 26 les dice a sus amigos, oye, ¿por qué tenéis que tener en cuenta los discursos de un desesperado si son como palabras que se lleva el viento? En el capítulo 7 dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. ¿Alguien ha sufrido de insomnio? ¿Sabéis lo que es dar vueltas en la cama y vueltas? Seguro que en alguna ocasión todos hemos pasado algo de insomnio. Pero cuando esto es una continuidad, os lo digo con conocimiento de causa, es tremendamente duro. Y la noche se hace inmensa. Y sabes, lo peor de todo es que se hace inmensa, pero cuando te levantas estás muerto de cansancio. Estás aturdido. Tu mente no rige normal. Versículo 5 del capítulo 7, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. ¿Sabes lo que es convivir en tu propio cuerpo con la podredumbre? La pus. Y que salgan gusanos y tú te puedas ver gusanos. Algunos misioneros han experimentado tener gusanos por dentro, sobre todo en África, y es de lo más espeluznante. Pero en el caso de Job mucho peor. Las llagas están abiertas. Huele a podredumbre este hombre. Sabes, en los versículos del 8 al 10 del mismo capítulo 7, y quiero recordarte que estamos a un tercio del tiempo que va a pasar Job de dolor, aproximadamente, calculando sobre esos meses de sufrimiento. Él está en una condición, atravesando ese primer tercio del dolor, del sufrimiento. Dice el versículo el versículo del 8 al 10, en breve voy a morir. No sé si alguna vez te ha pasado, dicen que cuando alguien tiene una fuerte anemia, llega a un punto que parece que la vida se te escapa. Yo no he experimentado eso. He oído de una persona que era familia nuestra, que falleció con 30 y tantos años, un hombre enormemente grande, tuvo algo así como una peritonitis y él sintió cómo se moría. Sintió. Tengo un amigo que es pastor, que él tiene unas arritmias que a veces produce un paro cardíaco. Él ni va al hospital ni nada porque nació con ello y ha aprendido a convivir, y él me dice, no te puedes imaginar lo desagradable que es sentir que te mueres. Menos mal que de repente, ¡bumba!, el corazón vuelve a funcionar. Pero es algo que le ocurre con cierta frecuencia. Y me hablaba de eso. Así está, en esas condiciones está Job. Unos versículos más tarde ya Job le está suplicando a Dios, mátame, quítame la vida, quiero ir al Seol, quiero descansar allí. Capítulo 9, versículo 27, quiero leerlo literalmente, 9:27, para que podamos entender al punto en que llega el sufrimiento de Job. Y dice así, si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. ¿Cuántos a veces y hemos dicho, bueno, ya llevo bastante tiempo arrastrando los pies, bastante tiempo llevando una vida cristiana mediocre? Oye, voy a dejar la queja, voy a empezar a alabar a Dios, voy a empezar a hacer caso a las cosas que se me dicen en la iglesia, voy a hacerle caso a su palabra y voy a decirme como David, bendice a Jehová, oh alma mía. Pero ¿sabes lo que él mismo contesta? Dice, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Dice, pero me turban todos mis dolores.
Es como que aunque quiere, el dolor físico puede con él. Lo hace volverse a zambullir en la desesperación. Capítulo 13, versículo 28 dice: y mi cuerpo se va gastando como la carcoma, como vestido que roe la polilla. Así está siendo su final, así está siendo su vida física. Dice: y mi cara es testigo de mi flacura. Se le ha quitado el apetito, no quiere comer. Capítulo 16 dice: mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Capítulo 17:1: me estoy quedando sin aliento, mi vida va acercándose a su fin, me está esperando la tumba. Palabras de Job que he ido tomando de una forma salteada para tratar de que lleguemos a entender en esta mañana la profundidad del dolor de Job. Capítulo 19, versículo 2 y el capítulo 19 marca un antes y un después. Es un capítulo quizás de lo más extraordinario, donde está lo peor de su sufrimiento, pero también una revelación sorprendente donde él es capaz de decir: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque estoy deshecho, hay una revelación de Dios que le dice: estoy aquí. Yo sé que mi Redentor vive. Esas son las palabras que tienen que surgir de las cenizas. La fe que tiene que levantarse en medio de las dificultades y de las turbulencias de la vida. Ahora vamos a leer, antes de este texto, que es un texto clave, de esa revelación de Dios en medio del sufrimiento, cuando ya se han caído todas nuestras fortalezas, todas nuestras protecciones. Ahí Dios dice: yo estoy contigo, soy tu Redentor, y un día me vas a ver. Vamos a ver cuántas cosas más perdió Job. Y os invito a leer aquí en el mismo capítulo 19, del 13 al 19. Atender, por favor, muy importante, la situación de Job, no solo física, que ya hemos visto y que en un texto más adelante llega a decir que sus huesos arden de fiebre. Es un hombre con fiebre. ¿Te has encontrado con fiebre alta? ¿Y te has dado cuenta cómo la fiebre merma tus fuerzas? Así está Job. Y dice, versículo 13, capítulo 19: hizo alejar de mí a mis hermanos. Estamos hablando de familia. Y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes, otra vez, familia, se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Se olvidaron de que existía. Atención, los moradores de mi casa, mis criadas, me tuvieron por un extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y dijo: tararí, no te conozco, Job, si has comido de mi mesa. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Olía mal. Sigue diciendo: aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Qué tremendo es cuando no encuentras apoyo de nadie, cuando ni los que se suponía que eran verdaderos amigos te quieren mirar a la cara. Cuando los jovencitos, que recordáis que estuvimos viendo en el capítulo 29, cuando él pasaba, estos le hacían reverencia, ahora se mofan y se ríen y hacen escarnio de Job. Capítulo 30. Vamos a seguir viendo su dolor. Dice en el versículo 1: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Dicho de una forma más coloquial, los padres de esos individuos valían tan poco que es que ni los pondría a cuidar de mis ganados. Prefiero a mis perros que a esta gente. Y sigue diciendo, versículos 8 al 10, hijos débiles, hablando de estos chicos,
y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aun de mi rostro no detuvieron su saliva. En otra versión dice que le escupían a Job. Estos chavalines. Del 12 al 17 dice: a la mano derecha se levantó el populacho. Ya no estamos hablando de la gente más allegada, ni de la familia. Ahora ya es toda la ciudad, todo el pueblo, todo el mundo, porque era un hombre conocido. Dice: empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo quien me ayudara. Vinieron como por portillo ancho, se volvieron sobre mi calamidad, se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, hasta su honor fue pisoteado. Qué tremenda vida, qué tremenda experiencia la que tuvo que vivir Job. ¿Era perfecto? Ya hemos visto que no. ¿Merecía Job experimentar el sufrimiento? La pregunta que hice al principio vamos a empezar a debatirla. ¿Nos aflige? ¿Nos castiga? ¿Nos trae males? ¿Nos trae sufrimiento? ¿Nos trae enfermedades Dios? ¿Sí o no? Os invito a que cojamos Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que es un texto que utilizó Lloyd en la última predicación. Y voy a utilizar solamente la primera frase, que no aborda todo el versículo. Y dice: y te afligió y te hizo tener hambre. Y yo te pregunto, ¿quién afligió al pueblo de Israel y lo hizo tener hambre? ¿De quién está hablando? ¿Lo puedes decir así? Sí. ¿De Dios? Está hablando de Dios. Dios los afligió y les hizo tener hambre. No me invento nada. 2 versículos más tarde dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Castiga a Dios? Eso es lo que dice la Biblia. Proverbios 3:12 dice, 3:11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el papá al hijo a quien quiere. De ahí el refrán, no sé si de ahí o qué: quien bien te quiera te hará sufrir. Un refranero español muy, muy bíblico casi. Casi bíblico, no es bíblico, pero... Hebreos 12:5 y 6 habla de la disciplina, que es no sé si un eufemismo o una palabra un poco más light, pero que lo puedes tildar de castigo. La disciplina es castigo. Aunque no siempre el término disciplina habla de castigo, pero sí aquí en este contexto. Y acaba diciendo el versículo 6, que Dios azota a todo el que recibe por hijo. Yo sé que estas predicaciones no molan. No son las predicaciones que la gente desea recibir en las iglesias. Lo sé. Pero creo que ya va siendo hora de empezar a entender que el amor de Dios a veces implica no su justicia, sino su gracia a través del sufrimiento. Envía Dios enfermedad, sufrimiento, males, que son las palabras que utiliza Job, que es la palabra que utiliza Job. Envía Dios males. Mira, lo primero que quiero decirte antes de entrar en terreno pantanoso es que en Dios no existe el mal, no hay maldad. Dios es amor, aunque tan amor como justo, pero Dios es amor y por lo tanto en Él no hay maldad. Entonces, para poder responder a si Dios nos envía males, lo primero que tendremos que hacer es entender, definir la palabra mal. ¿Sabes? La palabra mal en un concepto finito de los mortales es todo aquello que nos viene mal, todo lo que no nos gusta. Las lentejas, Dani. Eso es un mal.
Cuando yo era pequeño, que mi madre pusiera lentejas, eso era un mal. Y había maldad en ello. Y ni te cuento cuando nos ponía las sardincitas estas atadas de la cola y rebozadas que odiábamos a muerte. Y siempre nos preguntábamos, ¿por qué mamá hace esto? Y mi madre decía siempre, un poco de pescado no viene mal, total, lo hago 3 veces al año. Pero eran 3 veces al año que nos sentaban unas ganas de vomitar a todos, salvo a mi madre, que era malagueña, le encantaban las sardinas. Así que el término mal, hay una historia muy interesante de un hombre piadoso que le pasan cosas buenas y cosas malas aparentemente, y cada vez que iban a él y le decían, uy, qué mala suerte ha tenido usted, este hombre decía, Dios sabe si es buena o si es mala suerte. Siempre acababa ocurriendo lo contrario de lo que parecía a todas luces que iba a ser. Por ejemplo, de repente a este hombre que tenía un esto de caballos, se le escapa un caballo y llega el hijo, ¡ay, papá, qué desgracia hemos tenido! Se nos escapa un caballo y este dice, hijo, ¿quién sabe? Dios sabe si es mala o buena suerte. A la semana llegó ese caballito, volvió a su redil, volvió a casa con otro caballito, y entonces el hijo le dijo, papá, qué buena suerte, tenemos un caballo más. Y él dice, nunca se puede saber buena o mala suerte. A la semana el joven hijo está intentando domar al caballo y el caballo lo tira al suelo, se rompe una pierna y llega un vecino y dice, ay, pobrecito, qué desgracia ha tenido usted con lo que le ha sucedido a su hijo. Y él dice, no, mire, no... ¿Quién sabe? Dios sabe si buena o mala suerte. Al tiempo, un mes más tarde, todavía estando convaleciente, llegan porque ha habido una guerra, ha estallado un conflicto y empiezan a pasar por las casas recogiendo a los jovencitos que estaban en edad para poder entrar en la guerra. Pero cuando lo vean a este hombre, a este jovencito tullido con la pata escayolada, pues pasan de largo. Y entonces vienen y le dicen, uy, qué suerte que ha tenido usted con su hijo. Y él dice, buena o mala suerte, bueno. Y esta historia sigue y sigue y sigue. Y todo lo que parece apuntar que es suerte o mala suerte, pues después se convierte en lo contrario. ¿Y por qué estoy contando todo esto? Porque, ¿sabes? El único que de verdad sabe lo que te conviene a ti y a mí es Dios. Y su amor es indiscutible. Desde el mismo momento en que hizo un trueque, un cambio de la vida de su hijo por la tuya, significa que tú tienes un valor incalculable y que va a ser lo mejor para ti, aunque a ti te puedan parecer males. Dicho esto, tú decides si Dios envía males o qué. Enfermedad, ¿envía Dios enfermedades? Bueno, a la vista de Job parece que todo parece apuntar que si Dios no los envía, por lo menos los permite, para no entrar en un debate teológico. Y me pregunto por qué algunos se resfrían. Hoy en día está la idea de que cualquier enfermedad Dios la quiere sanar. Y yo me pregunto por qué algunos llevamos gafas, por qué algunos llevamos empastes en los dientes, por qué algunos sufren de tiroides, de fibromialgia, de cáncer. ¿Por qué razón hay gente que tiene accidentes, que se rompe un hueso? Y cuando hablo de gente hablo de creyentes. ¿Por qué algunos mueren? Porque la vida cristiana incluye la muerte, incluye el sufrimiento y el dolor. Y si Job nos lo enseña el mismo Jesús. ¿Es normal que tengamos sufrimientos? Mira, 2 Corintios 4, 8 y 9 dice que estamos atribulados en todo, en apuros, perseguidos y derribados. 2 Corintios 4, 8 y 9. Quizás Pablo fue de las personas que más sufrieron. Quiero también que sepas que en siglos pasados, durante muchos siglos, ser cristiano era casi sinónimo de muerte, de sufrimiento. ¿Sabes que de los apóstoles solo uno murió de muerte natural? San Pablo, nos recordaba Antonio Durán en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, nada más convertido, ¿sabes cuáles son las palabras de Dios para Pablo? ¿Tú te acuerdas más o menos qué decía?
Dice, te voy a enseñar cuánto es necesario que padezcas por causa de mi nombre. ¿Te han predicado, te han evangelizado así cuando recibiste a Cristo? Esto hace cristianismos auténticos, caracterizados por una fe inquebrantable, que es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. ¿Recuerdas a San Pablo, por ejemplo, diciendo 3 veces he orado para que Dios quitara mi aguijón? ¿Y sabes qué le contesta a Dios? Bástate mi gracia. No, ese aguijón muy posiblemente, según los eruditos, era una enfermedad y posiblemente visual que lo dejaría ciego. Y la respuesta de Dios es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando estamos débiles, cuando nos sentimos desvalidos, es como que se caen todas las barreras y empezamos a poder tener una comunión con Dios especial, intensa, y conocemos al Rey de Reyes en toda su dimensión. Cuando antes hablé de males, quiero recordar que Romanos 8:28 dice: a los que amamos a Dios, todas, sin excepción, las cosas nos ayudan a bien. Primera de Pedro 5:10 dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de que hayáis pasado un poco de ¿qué? Decírmelo. No, un poco de tiempo. Pero sí, perdón, es que la pregunta la hice mal. Después de que hayáis padecido. ¿Cuándo se nos va a meter en la cabeza? Algunas palabras que son tan claras que Dios nos está diciendo: en ningún lugar de la Biblia se nos promete que todo va a ir bien, que no vamos a sufrir. Al revés, en Juan 16:33 Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A Josué en el capítulo 1, versículo 9 le dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Pero sabes que Josué tuvo que armarse hasta los dientes y salir a la batalla para despoblar Jericó, para alcanzar la tierra prometida. Sí, es verdad, Dios peleaba, pero ellos también peleaban. Es decir, que Dios les daba la victoria, pero la pelea había que tomarla en toda su dimensión. Y había que entrenar y que prepararse y que estar fuerte y que abstenerse de cosas para poder ser victoriosos. Si bien el caballo se prepara para la batalla, dice un salmo, pero Jehová da la victoria. No te olvides, no nos olvidemos de eso. Dice Hebreos 5:8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y en otra versión dice: aprendió a ser obediente en medio del padecimiento, en medio del sufrimiento. ¿Cuánto nos falta a nosotros obedecer a Dios cuando estamos atravesando las turbulencias de la vida? Ese es el momento donde tiene que salir esa fe que realmente alcanza las almas, que hace que las personas digan: yo quiero lo que tiene Ruth. Mira qué paz en medio de su sufrimiento. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿En sumo qué? Gozo. Y voy a concluir ya. 5 razones por las que a veces atravesamos sufrimiento, dolor, castigo, disciplina, aflicción. Lo he dividido en 2 partes principalmente. Una, cuando vivimos en pecado; otra, cuando vivimos en santidad. Y se desprenden 2 verdades o 2 razones de cada uno de estos 2 bloques. Cuando vivimos en pecado, fácilmente tomaste decisiones al vivir en pecado equivocadas, y esas malas decisiones te llevarán a unas consecuencias que tendrás que pasar, que atravesar. Número 2,
Si vives en pecado, Dios quiere disciplinarte. Por eso está llegando esa serie de cosas a tu vida, para que retornes al camino. Dios no es un Dios que hiciste esto, te ha ganado 2 palos, no. Porque por su gran misericordia recibimos gracia, lo cual no significa que no haya una disciplina que nos invite y nos ayude a retornar. El segundo bloque, cuando vivimos en santidad, y entenderme que cuando hablo de vivir en santidad, ni siquiera estoy pensando en Job, que era un ser extremadamente consagrado. Estoy hablando simplemente de no vivir impíamente. Sí, a veces podemos cometer errores y dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Así que estoy hablando de simplemente no vivir en el pecado, aunque a veces ocasionalmente podamos pecar. Y se desprenden 2 razones por las cuales puede ser que vivamos aflicción, disciplina, sufrimiento, enfermedad. 1, porque está probando nuestra fe, y eso es algo claramente descrito en el Antiguo Testamento de forma especial. Y 2, porque Dios quiere llevarnos a una nueva revelación de Dios. Quiere llevarnos a una intimidad mucho más profunda, donde poder conocer a Dios en la forma en que lo hizo Job. Me gustaría, antes de culminar y entrar en el personaje de Jesús, me gustaría que leyéramos el texto que hace terminar este libro. Respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento, cuidado, que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Le está pidiendo perdón a Dios. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, pero ahora va a hablar en otros términos. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y sabes que cuando sigue este texto, sigue leyendo, vemos que Dios reprende a Elifaz y a sus 2 amigos porque no hablaron lo recto de Jehová. Y acaba diciendo: como sí lo hizo mi siervo Job. Si no era tan bueno, si acabamos de ver, ¿sabes? Aquí vemos en el Antiguo Testamento la misma gracia que en el Nuevo. Job merecía castigo también. Sin embargo, ese corazón arrepentido hace que Dios lleve sus pecados hasta el fondo del mar. Y ya no hay ningún reproche. Es más, ahora él se jacta de que Job es su siervo y va a ser el que va a orar por sus amigos. Y desde ese momento, la aflicción de Job desapareció. Ya no me queda tiempo, pero necesito hablar de Jesús, de Job al Gólgota. ¿Saben? Ejemplo de sufrimiento más grande que este no hay, aún supera Jesús a Job. Y dice textos como Mateo 26:38, mi alma está muy triste, hastiada hasta la muerte. Si lees en Lucas 22:44 dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando el otro día decía, Jesús vive un sufrimiento que no va a vivir ningún reo de muerte en el Imperio Romano. Un proceso realmente devastador para la vida de Jesús, emocional y físico. Ninguno que moría crucificado murió en las condiciones de Jesús. Dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Y cuando llegan al concilio con Anás y con Caifás, que es el sumo sacerdote, ya Anás lo interroga sin haber ninguna necesidad, pero ya lo interroga, lo incordia, y luego lo va a hacer Caifás. Y dice en el capítulo 26 de Mateo 67 y 68 que le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Alguaciles. ¿Dónde se ha visto eso? Don Nadies empezaron a golpear a Jesús. Y además le decían, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¡Qué barbaridad! Los que le custodiaban se burlaban y le golpeaban. Cuando llega el interrogatorio ante Pilato y Herodes, ninguno de los dos ven causa de muerte en Jesús. Sin embargo, fijaros, vamos a leer Mateo 27 porque es tremendamente significativo. Mateo 27 dice así,
26 al 31. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, sin culpa, esto fue totalmente un juicio amañado, un juicio que no tenía razón de ser, sino es porque se estaba cumpliendo el propósito de Dios para el mundo. Dice, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y no tengo tiempo para explicaros cómo iba esto, pero lo puedes buscar en internet. ¿Cómo eran los latigazos? ¿Cómo fueron esos 39 latigazos? Pero te dejaba destrozado literalmente, abierto todo tu cuerpo y emanando sangre por todos los poros de tu piel. Y dice, versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, qué vergüenza, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas que también le hacía sangrar la cabeza y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla le escarnecía. Tiempo más tarde, minutos más tarde, le arrancarían ese manto escarlata que había cerrado, había cauterizado, no, pero había, con las plaquetas, había detenido las hemorragias de Jesús. Y se lo retiraron y todas las heridas volvieron a abrirse. Cuando Jesús llega a la cruz, Él está semidesangrado. Él está padeciendo lo indecible. Y aún la gente que correteaba, que pasaba por allí, lo miraba y le decían, si eres Dios, bájate de la cruz. ¡Qué desastre! ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir? En primer lugar, para que podamos sentirnos comprendidos por Dios cuando sufrimos. Conscientes de que nunca llegaremos a una millonésima parte del sufrimiento de Jesús. Jesús decidió darlo todo, para que tú y yo podamos estar convencidos del amor de Dios. Convencidos, pase lo que pase, nos ocurra lo que nos ocurra, que el amor de Dios por nosotros es incuestionable. Que Dios nos ama hasta la cruz. No se puede decir nada mayor que eso. Que Dios nos ha dado esperanza, diciéndonos, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido, y tú y yo no vamos a pasar por ahí. Job es un ejemplo de los que sufren. A lo mejor para que se nos quite tanto egoísmo y de mirar hacia nosotros, pobrecito de mí, cuánto he pasado, hay que ver, Dios se ha olvidado. ¿Dónde está Dios? Dios está a tu lado. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días sin excepción. Todos los días. Hasta el fin del mundo. En esta mañana tú tienes que tomar una decisión. Si vas a serle fiel en medio de las turbulencias, si vas a adorar, si vas a reconocer su señorío y vas a borrar toda pregunta de tu mente hacia Dios. Porque cada vez que tú le preguntas a Dios, de alguna forma estamos sentando a Dios en el banquillo de los acusados. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una evidencia de que Job le agradeció a Dios el proceso para tener una intimidad como nunca pudo tener anteriormente. Así que Dios te bendiga. Vamos a despedirnos con esta alabanza. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Nos ayude porque vendrán momentos duros, donde nuestra fe no puede decaer, donde habrán turbulencias y vendavales. Pero Jesús te dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No deis lugar al temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios.
Aleluya. Nos ponemos de pie para despedirnos. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Sí, Señor, en esta mañana queremos que nuestras vidas sean, Señor, ese óleo agradable, oh Dios, que suba hasta el trono, hasta tu trono, Señor. Queremos serte fieles en lo bueno y en lo malo, podríamos decir, en los momentos, oh Dios, donde todo va bien y donde todo va mal. Oh Dios, queremos agradecerte por esas palabras y por esas promesas de que vas a estar con nosotros. Oh Dios, estamos agradecidos porque tú vas a estar siempre, siempre con nosotros. Te agradecemos tu misericordia y tu gran fidelidad y queremos serte fieles, Señor. Y nos comprometemos en esta mañana a adorarte en medio de las dificultades, de los vendavales de la vida, Padre. A ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Oh Dios, no queremos huir de la enfermedad, no queremos huir, Señor, como gato escaldado del sufrimiento. Queremos aprender cada lección. Y te pedimos que nos des discernimiento en el nombre maravilloso de Jesús. Solo quiero hacer una pequeña aclaración, por si alguno piensa que no creemos en la sanidad divina. Por supuesto, este no era el tema, pero quiero solamente aclararlo. Cuando uno está enfermo, oramos por sanidad. La Biblia dice: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y entiendo que si es a los ancianos es porque se espera que los ancianos tengan discernimiento para saber si hay que orar por sanidad o simplemente por consuelo, por fortaleza de la persona. Yo creo que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y que a veces Dios quiere sanarnos y otras veces estamos simplemente en la mesa del alfarero. Que Dios te bendiga, cuídate y no os olvidéis que vayáis mucho para Dios.